En este episodio exploraremos el impacto de una de las civilizaciones más influyentes de la historia, Roma. Desde su expansión como república hasta su consolidación como imperio, los romanos dejaron una profunda huella en la cultura, la política, la arquitectura y la lengua de los territorios que conquistaron. Acompáñanos a descubrir cómo fue su llegada a la península ibérica, cómo lograron imponerse sobre los pueblos locales y de qué manera su legado sigue presente hoy, especialmente en el idioma castellano y en muchas de nuestras instituciones. Los romanos. La civilización creada por Roma desde la creación de la República duró cerca de 20 siglos. Es una de las más influyentes civilizaciones de la historia. Dejó una huella profunda en la cultura, la política y la arquitectura del mundo occidental. Aún hoy en Occidente continúa su influencia, por ejemplo, en el campo político y del derecho. Como imperio romano, duró alrededor de 500 años, desde cuando Augusto se convirtió en emperador en el año 27 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, duraría 10 siglos más, hasta 1453. Según la leyenda, Roma se fundó en el año 753 a.C. La ciudad se convirtió en la más importante de las varias que se asentaban en las colinas del área, gracias a la influencia de los etruscos en aspectos como la religión, la arquitectura y la escritura. Los etruscos, una civilización de cultura avanzada que habitaba en la región de la actual Toscana, originada en una mezcla de pueblos autóctonos de la península itálica y de inmigrantes del este, eran conocidos por sus habilidades en la metalurgia, la cerámica y la construcción. También tenían una religión politeísta, con dioses y rituales que fueron adoptados en gran parte por los romanos. Además, los etruscos jugaron un papel clave en la transición de Roma de una monarquía a una república. Igualmente, los latinos, unas tribus con un sistema social basado en clanes, quienes habitaban la región de Lacio desde siglos antes de la fundación de Roma, proveyeron el idioma latín a los romanos, ya que hablaban un latín antiguo, una lengua de origen indoeuropeo cuya escritura tomaron del alfabeto etrusco, que a su vez deriva del griego. La República y el Imperio. La República Romana fue el periodo de la antigua Roma que precedió al Imperio Romano. Comenzó en el año 509 a.C., cuando se derrotó la monarquía, sistema prevaleciente desde la fundación de Roma, y se estableció un sistema de gobierno en el que el poder era ejercido por ciudadanos elegidos. La república estaba dirigida por 2 cónsules y un senado, y se caracterizaba por la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Los ciudadanos, a su vez, se componían de patricios, quienes eran los miembros de las familias más antiguas y poderosas de Roma, y los plebeyos, quienes eran campesinos, artesanos y comerciantes. Obviamente, tanto en la República como en el Imperio, estamos hablando de una sociedad esclavista, donde los esclavos eran alrededor de la tercera parte de la población. Esta esclavitud no dependía de la raza, sino de factores como la guerra, la deuda o el nacimiento. Muchas personas se convertían en esclavos como resultado de ser capturadas en conflictos militares. También existían esclavos que nacían en la esclavitud si sus padres eran esclavos. Además,
La esclavitud podía ser el resultado de deudas impagadas, donde las personas se convertían en esclavos para saldar sus deudas. Este sistema esclavista posibilitó las magnas obras de ingeniería y arquitectura en el Imperio Romano. Durante el periodo como república, Roma se expandió significativamente y se convirtió en una potencia en la región mediterránea. Sin embargo, las luchas de poder internas y la corrupción eventualmente llevaron a la transición hacia el imperio y la época de los emperadores. En el siglo I a.C., después de la caída de la República Romana, Julio César expandió aún más el imperio a través de sus conquistas y reformas internas. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, en la época del emperador Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión territorial hacia el este, conquistando lo que antes fue el Imperio griego hasta Mesopotamia, reafirmando su poder en la Galia y ampliando sus dominios a Britania, al norte de África y hasta el desierto del Sahara. Hispania. La península ibérica, ahora con el nombre de Hispania, fue integrada al Imperio Romano y se convirtió en una parte importante del mismo. Los romanos se asentaron en la península ibérica desde la Segunda Guerra Púnica, alrededor del 218 a.C., conquistando territorios por sometimiento pacífico o por la fuerza, como vimos cuando hablamos de los pueblos celtíberos y lusitanos. Después de someter a los diferentes pueblos y civilizaciones de la península, los romanos construyeron ciudades, carreteras y acueductos, imponiendo su cultura, lengua y leyes, dejando una profunda huella e influencia en la región. La presencia romana en la península ibérica duró hasta la caída del imperio. El declive del Imperio Romano fue un proceso de varios siglos que culminó en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro. La caída del imperio fue consecuencia de múltiples factores, como los abusos fiscales que debilitaron su economía, las luchas internas por el poder y la extrema corrupción en el ámbito de emperadores, senado, funcionarios públicos y ejército, con la división entre el imperio de Occidente y el de Oriente, y las invasiones de los llamados pueblos bárbaros. El latín. A medida que los romanos iban conquistando territorios, muchos pueblos se sometían sin resistencia frente al poder mostrado por la técnica, la dotación de armas, la disciplina, la buena organización y la cantidad de las legiones de soldados. Y otros, como los lusitanos y los celtíberos, desarrollaron fuerte resistencia antes de ser subyugados. Pero una vez instalados en los territorios ocupados, los romanos desarrollaron la construcción de vías, puentes, ciudades y monumentos para equiparar el modo de vida de la ciudad de Roma en cada localidad. También emulaban el sistema de gobierno a través de gobernadores y cónsules y reproducían su cultura con festividades religiosas y eventos como los que celebraban en el circo, donde hacían carreras de carruajes, y en el Coliseo, donde se hacían combates de gladiadores y cacerías de animales salvajes. Un mecanismo muy importante para completar esta dominación fue la lengua. La imposición de una lengua oficial fue fundamental para mantener la subyugación de los pueblos conquistados, con lo cual las normas y leyes romanas se impusieron a la sociedad, así como su cultura, a través de la educación y el entretenimiento. El latín
Era utilizado en la administración, en el ejército y en la vida cotidiana, por lo que era esencial para la comunicación y la cohesión dentro del imperio. Los soldados romanos originarios de Italia obviamente hablaban latín, pero para lograr la expansión del imperio era necesario reclutar soldados de las regiones conquistadas y ellos tenían que aprender latín, ya que era la lengua oficial del imperio. Además, el latín les permitía leer y entender órdenes, leyes y otros documentos oficiales escritos en latín clásico. Como sucede en todo proceso donde un pueblo somete a otro, a nivel del idioma se presenta una mutua influencia del uno sobre el otro, pero como uno de ellos es el del poder dominante, fue así como se formó lo que se conoce como latín vulgar. Esta no era una lengua homogénea, sino que variaba dependiendo de la región como resultado de la influencia de los dialectos autóctonos locales. Aún el latín clásico fue bastante influido por las lenguas de los territorios conquistados. Aunque el latín clásico, el cual era hablado por los patricios y las élites educadas de escritores, filósofos y políticos, se consolidó como lengua oficial, las lenguas locales, como el celta en las regiones de la Galia o el ibero en la península ibérica, dejaron su huella en el vocabulario y en ciertas estructuras del mismo latín. Pero principalmente la interacción con estas lenguas locales contribuyó a la evolución y diversificación de las diferentes variantes del latín vulgar, hablado como segunda lengua en las distintas regiones, y que luego contribuyó significativamente al origen del castellano y de las otras lenguas romances. Influencia del latín en el castellano. El latín, en sus distintas variantes habladas por el vulgo en las diferentes regiones de la península ibérica, perduró durante 8 siglos de dominación romana, 3 siglos de dominación visigoda y 8 siglos más bajo la dominación musulmana, ya que, como veremos, su uso fue permitido por estas 2 últimas invasiones. Por tanto, su influencia sobre las llamadas lenguas proto-romances, incluido el castellano, es evidentemente la más importante. Alrededor del 70% de las palabras del castellano provienen del latín. Las estructuras gramaticales del latín también influyeron en el castellano. Por ejemplo, las terminaciones ar, ir de los infinitivos verbales, las conjugaciones, los géneros gramaticales masculino y femenino, la diferencia entre los verbos ser y estar, el uso del imperfecto para contar historias, el tiempo perfecto con el verbo haber y el modo subjuntivo. La presencia romana transformó para siempre la península ibérica, pero su legado no fue el final de la historia. Tras la caída del imperio, nuevos pueblos dejaron su huella en la región. En el próximo episodio exploraremos la llegada de los visigodos y más adelante la de los árabes, 2 civilizaciones que también moldearon profundamente la cultura, la lengua y la identidad de lo que hoy conocemos como España. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte esta fascinante continuación.